Bien, vamos a iniciar este bloque dándole la bienvenida a los estudios del canal al ministro de Economía de la provincia, a Oscar Antonera, a quien le agradecemos la presencia aquí en la ciudad. Oscar, bienvenido, gracias, por acompañarnos esta noche. Bueno, varios temas para consultar. El primero tiene que ver con un cronograma de pagos que tiene algunas modificaciones con lo que pasó el mes pasado. Bueno, empezar a detallar si está cerrado o definido. Está cerrado. Puntualmente ya estamos terminando con todo lo que es el proceso de liquidación. Y el primer pago se va a realizar este viernes para que esté disponible el día sábado a todos aquellos agentes que cobren hasta 40.000 pesos. ¿Qué porcentaje es más o menos de la administración? En principio tenemos un porcentaje muy importante en el primer rango que está rondando el 40-42%. Luego tenemos el segundo rango que va a ubicar a los salarios que llegan hasta 65.000 pesos. ¿El viernes siguiente? El viernes siguiente es todos los viernes. Bien. Y luego tenemos de 65.000 a 150.000 pesos el tercer rango y los salarios superiores a 150.000 en el último viernes del mes. Para la semana que viene, que es el viernes 11, estimamos ya tener casi más del 62% de la masa salarial cancelada. Bueno, se adelanta un poco, como una semana más o menos, ¿no? Exactamente, se está adelantando porque en el mes pasado empezamos a realizarlo entre la segunda y la tercera semana. Aquella vez que había sucedido y qué cambió de aquella vez ahora. Porque la intención, perdón, la intención el mes pasado era esa, era más o menos como este cronograma. Exactamente. Lo que ocurrió es que pudimos llegar a un acuerdo con ANSES y hicimos la colocación de 1.300 millones de pesos en una letra que la tomó ANSES. Así que de esa manera en esta semana ingresaron los fondos y vamos a hacer el comienzo del primer pago el día viernes. No puedo dejar de preguntar por la perspectiva. Quedan 3 meses de este mandato del gobernador Arcioni. Perspectiva, él ha asumido un compromiso público respecto del cronograma de pagos. Pero bueno, los números a veces dicen otra cosa, ¿no? En principio, como todos sabemos, en Chubut estamos atravesando una crisis muy importante financiera que está enmarcada en una crisis nacional. O sea, no podemos desconocer que la macroeconomía es quien nos condiciona las variables que tenemos en la economía provincial. Por lo tanto, también con un contexto provincial muy particular que tiene que ver con una caída en los ingresos, que obviamente está relacionado con la actividad. Con lo cual, estamos trabajando tratando de lograr la mayor previsibilidad dentro de las limitantes que tenemos. O sea, tenemos un contexto inflacionario profundo, estamos en las puertas de un cambio de gobierno que por los resultados obtenidos en las PASO avisora que se va a realizar un cambio muy fuerte de cómo se resuelve la economía, porque en definitiva las gestiones, los gobiernos vienen con un paquete económico que tiene que ver con la política que quieren implementar. Y obviamente que esta gestión que está finalizando a nivel nacional tiene una forma de resolver que es centralista, que de alguna manera resuelve todas las cuestiones desde Buenos Aires, nos ha dado en algún momento circunstancias que no son tan favorables, como por ejemplo el decreto 566 de hidrocarburos, que hizo que 2.500 millones que teníamos que percibir entre septiembre y el mes de noviembre no lo estamos recibiendo. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto es el de congelamiento del tipo de cambio por los combustibles. Por otro lado, en el día de ayer se oficializa que la Corte falla en favor de las provincias, porque no solamente le pasa a Chubut, respecto del otro decreto que tiene que ver con la coparticipación, donde se establece que no se pueden utilizar los fondos de coparticipación para otros objetivos que no sean la distribución en las provincias. Estamos con mucha expectativa respecto de esto porque a Chubut le representa aproximadamente unos 500 millones de pesos. Entonces, estamos viendo ahora
cómo se va a implementar. De hecho, el día viernes tenemos reunión en Buenos Aires con respecto a la coparticipación para ver de qué manera se va a pagar, porque en la Corte lo que está diciendo es que no corresponde que se toquen esos fondos. Claro. Entonces ahora viene la segunda etapa de la implementación. De cómo se va a pagar. Eso es negociación. En la gestión que bueno, llevas adelante vos con el gobernador a veces, esta cuestión política, el resultado paso, de agosto hasta esta parte, ¿ha impactado en esa negociación que habitualmente, o esa gestión que hay que hacer en Buenos Aires? Aparte por el posicionamiento que tiene el gobernador, obviamente, ¿no? El lugar donde está ubicado. Yo lo que puedo decir es que primero y principal que nosotros estamos haciendo valer los derechos. O sea, por mandato constitucional, la República Argentina, en su constitución, establece que el Estado Nacional, ante diversas dificultades que pueden tener las provincias, los subsoberanos, es obligación de asistir en sus déficits de caja. Esto lo establece en el artículo 75, inciso 9, que la Nación debe enviar fondos. Por lo tanto, de alguna manera nosotros hemos estado gestionando y el gobernador ha encabezado estas reuniones con diferentes ministros. Puntualmente hemos tenido encuentros con el ministro Rogelio Frigerio, quien estuvo dispuesto en todo momento a acompañarnos, y por eso mismo el mes anterior tuvimos un ingreso que no fue el que esperábamos, porque nosotros teníamos una expectativa mayor. Tuvimos 1.227 millones, que tiene que ver con un adelanto de coparticipación, que vale la pena aclarar, que este adelanto es intramés. ¿Qué significa? Que lo dan el primer día y lo van a ir descontando automáticamente en la próxima semana. Con lo cual es un adelanto. Es un adelanto, no es un aporte extraordinario. Exactamente. Luego vino un adelanto del fondo fiduciario, que también lo vamos a devolver en el mes de noviembre, y luego quedó pendiente 100 millones de un adelanto del Tesoro, que nunca llegó, sumado a esto a los 127 millones de pesos que se destinaron desde el Ministerio de Educación por el Fondo Educativo, que, a decir verdad, fue una muy buena intencionalidad, pero no tuvo el efecto que necesitábamos, porque siendo toda una fuente afectada, los 127 millones, no pudimos destinarlo a pago de sueldos. Lo tenemos que destinar al destino, claro, a la redundancia, que marca la ley. Oscar, el anuncio del cronograma de pagos, ¿ha descomprimido la situación de conflicto que hay con los gremios estatales? ¿Has estado en la reunión del lunes con docentes, participaste? No sé si en la de salud estuviste. No, en la de salud no estuve. Estuve en la reunión sí de educación, que estuvimos hasta casi las 22 horas, que fue una reunión que a mi gusto me pareció muy interesante porque fue ampliada. No estuvo solamente el Ejecutivo. Estuvo por un lado toda la dirigencia de los sindicatos de la educación. Participaron diputados, el presidente del bloque del PJ, luego estuvo José Grassini como presidente de la legislatura y Manuel Pagliaroni como jefe del bloque de Cambiemos. Por otro lado también nos acompañó el intendente Adrián Maderna de la ciudad de Trelew, estuvo Omar Burgoa, en fin. Hubo miradas que realmente son necesarias para cuando uno está atravesando una crisis, a los efectos de poder tener la contundencia del territorio y de los diferentes poderes. Fue una reunión ardua, intensa, porque bueno, venimos con este conflicto docente que realmente es lastimoso. La verdad que, a decir verdad, son muchos días que ya estamos sin clases, y lo que estamos viendo que a partir de esta reunión que nosotros comentamos y oficializamos el cronograma, tenemos por parte del Ministerio de Educación información que se está volviendo al aula poco a poco. ¿Esa reunión continúa? ¿Está en un cuarto intermedio? ¿Van a seguir? ¿Es una reunión de negociación o es una más de cuestión político-económica? A ver, puntualmente, pongamos el nombre que querramos poner, estamos en continuo diálogo. Y nosotros, el gobernador Mariano Arcioni está continuamente proponiendo el consenso y la cuestión dialoguista.
¿sí? Nosotros queremos dialogar, queremos encontrar la manera de poder resolver esa circunstancia. Asumimos que de pronto que hemos cometido algún tema que no fue realmente feliz en términos de resultados, pero siempre con la mejor predisposición. Básicamente, desde mi lugar de titular de la cartera económica, hay noticias que a veces no son las más felices para decir, y puntualmente así lo expresé, que realmente es lo que tenemos hoy. O sea, quisiéramos poder resolverlo de otra manera, pero la realidad esta es concreta y objetiva. Ahora, ¿qué percibes, Oscar? ¿Que hay una situación más tranquila respecto a lo que has estado en otros encuentros? ¿Asumiste una situación de conflicto bastante seria? Eso mucho de las puertas para afuera no parece haber cambiado, el conflicto. Ahora, puertas adentro, ¿bajó la intensidad? Yo diría que hay ciertos actores del sector sindical que están realmente con un sentido común claro y con intencionalidad de poder dialogar. Hay otros que son muy radicales y que de pronto que están posicionados en una cuestión de que a mí es como que me llama un poco la atención esta cuestión de que exigir, queremos, o sea, dicho así claramente, ya no pedimos, exigimos. Bueno, yo creo que me parece que más allá de una cuestión financiera, me permito decir que estamos atravesando una crisis de valores muy profundo, porque me parece que habida cuenta de todas las personas que estamos sentadas a la mesa y que de pronto, al punto tal que el intendente Adrián Maderna dice, bueno, señores, ¿cuál es la mínima para poder resolver? Entonces, creo que tenemos que reflexionar sobre la propia práctica, todos un poco, dejar los egos de lado y decir, bueno, yo me equivoqué, y si yo me equivoco, yo tengo que poder mirar los ojos al otro y decirle, sí, me equivoqué, y lo voy a decir, porque no tengo mala intención. O sea, no podemos estar en esta etapa de confrontación, o sea, tener que pensar que hay una ley de educación obligatoria que tenemos que cumplir, porque la ley de educación tenemos que brindar y poder brindar educación de todas las partes. Entonces, yo creo que es momento de consensuar, de poder poner lo mejor de uno, la mejor intención, para poder salir adelante. Esta crisis salimos entre todos. Oscar, vuelve a aparecer el tema de los descuentos en discusión. No sé si ese tema fue planteado, el gobernador. Nosotros hablamos con Mariana Vega hace unas semanas atrás y ella había puesto una fecha límite en cuanto si para ese viernes no había novedades, iban a empezar a correr descuentos. ¿Eso está en análisis o ya es un tema definido? El señor gobernador se ha expedido sobre este tema, ha sido muy claro y es algo que ya se ha informado. Y yo creo que tenemos que empezar a respetar la ley. Nosotros, y el gobernador lo ha planteado, vamos a cumplir con lo comprometido y vamos a trabajar en eso en la medida de las posibilidades que tenemos. Ahora, creo que cada uno debe hacerse cargo. Si trabaja, tiene que tener su remuneración. Si no se trabaja, no se tiene remuneración. O sea, siguen los descuentos. Puntualmente eso hasta ahora se mantiene. O sea, dentro de la ley, todo fuera de la ley. Oscar, ¿qué perspectivas? Ahora, bueno, uno entiende también, siguiendo y conversando con los funcionarios, que se trata de resolver la coyuntura sin dejar de observar para el medio tiempo o más adelante. ¿Con qué rumbo a qué va Chubut a partir de lo que es el año que viene? Estoy pensando en el segundo mandato de Arcioni, no falta tanto, estamos cerquita, sabemos que bueno, octubre tiene cronograma, uno estima que noviembre va a tener cronograma, noviembre no lo sé, pero bueno, ¿y de ahí? En principio, el tema de las elecciones presidenciales nos va a marcar un rumbo, porque vamos a tener claramente un paquete de medidas que va a definir la macroeconomía. O sea, la nación define las variables macroeconómicas. O sea, define el tipo de interés, define la tasa de inflación, define el tema de crecimiento, define el comercio exterior. Eso definitivamente cuando llega a las provincias tenemos que readecuar y trabajar la microeconomía. Con lo cual estamos expectantes de que esto ocurra para salir también de este modo de elecciones, porque en Chubut venimos con elecciones de mayo. Y tenemos, bueno, ya vamos a culminar el último turno, que es el nacional.
Con lo cual, estamos trabajando, ya comenzamos a trabajar en lo que es el presupuesto. Las jurisdicciones hoy están recibiendo ya sus planillas para empezar a realizar lo propio. Y tenemos expectativas obviamente, de nuestra matriz productiva nos genera ingresos en tres aristas. Una son las regalías, otra es la coparticipación y otros son los recursos propios, genuinos. Entonces, hay que de pronto explorar la cadena de valor, y para eso el ministro de la Producción está trabajando. Leandro está planificando sobre qué medidas trabajar para el próximo año. Y desde Economía, obviamente, tenemos que trabajar. Economía es el proveedor de los recursos para que el resto del Ejecutivo pueda cumplir esos objetivos. Y tomar en cuenta que tenemos un desafío muy importante, porque tenemos que salir de esta crisis y tenemos que empezar a entrar en movimiento con generación de valor. En esa información que les envía Nación con vistas al presupuesto, ¿qué inflación para el año que viene? Bueno... La pregunta fácil. Te iba a preguntar del dólar, pero digo, no, dólar me parece que lo dejamos para después. A ver, pero digamos, porque la inflación que anunció el año pasado para este año, no se cumplió. Ni cerca. Exactamente. Ni cerca. Yo creo que... Igual hay que armar presupuesto, pero ¿con qué? Pero hoy estamos en índice de inflación, que estamos rondando, superando el 50%, el 60%. Yo creo que, y quiero ser cauto en esto, tenemos que esperar el paquete de medidas que va a anunciar el próximo gobierno, sea cual sea. ¿Han estado en contacto con los equipos económicos de alguno de las dos propuestas, digamos? Puntualmente estamos en contacto con el gobierno nacional y hemos mantenido algún encuentro con algunos referentes. De hecho, hubo una reunión política la semana pasada. Así y de esa reunión, ¿qué perspectivas de ese paquete de medidas? ¿Sobre qué? No, nada. De momento nada, porque hoy se está tratando de dirimir la cuestión política, ¿sí? Así que no hemos avanzado en temas específicos sobre el paquete de medidas que se van a anunciar. En los encuentros con los gremios, ¿se habla de ajuste salarial? ¿Está en charla eso? Por ahora no. La prioridad es resolver la crisis. O sea, básicamente, toda vez que estamos tratando de resolver los acuerdos del año 2019, mal podemos empezar a hablar del 2020. La cuestión y la prioridad es tratar de resolver la cuestión de conflicto. ¿Qué pasa con los proveedores? Porque hasta ahora hemos hablado de salarios, básicamente, pero bueno, sabemos que hay también deuda con proveedores y hay proveedores que les estarán reclamando. Con el tema de proveedores es un tema que lo tenemos en agenda. De hecho, semanas atrás se aprobó la ampliación presupuestaria en 3.500 millones de pesos para la emisión de los bonos TICADEP, que son títulos de deuda provincial, y estamos en pleno proceso de conformar los diferentes acuerdos con las deudas que tienen que ver con 3-4 años atrás. Estamos, obviamente, hoy por hoy, estamos abocados al pago de salarios. Eso nos deja muy poco margen, y la verdad que tenemos que rápidamente tratar de empezar a mitigar esa deuda con proveedores que es real y de alguna manera dentro de lo que estamos tratando de hablar de planificar un programa de reestructuración, de financiamiento integrado, ¿sí? De cara al futuro, ¿sí? ¿Pero esa reestructuración de deuda con proveedores o deuda financiera, de créditos adquiridos con los bancos? Es un programa de financiamiento integrado de cara a la nueva gestión, ¿sí? Con lo cual esto tiene que ver... Bueno, se ha hecho público en el día de ayer una resolución del área de coordinación que se suspendieron los ingresos a la provincia por el término de 6 meses, las recategorizaciones, con lo cual empezamos a dar muestras de esta situación que, o sea, si nosotros hacemos un análisis de la planta de agentes que tiene la provincia, hoy estamos rondando los 62.000 empleados, cuando en el 2003 estamos aproximadamente, eran 23.000 empleados. Entonces, hay una dimensión del Estado que debemos eficientizar, y de hecho también otras medidas que se han tomado es que pedir que todas las adscripciones
Esto significa que las personas que han ido a desarrollar sus actividades a otros estamentos de estados municipales o organizaciones de diferente índole, regresen a sus lugares para empezar a readecuar los recursos y ser más eficientes. ¿Qué pasa con la planta política, contratos? Puntualmente con la planta política es la que está vigente y de alguna manera es la que por política de Estado se está necesitando en este momento. Bien. Y la última pregunta, ¿déficit mensual? Porque bueno, estamos hablando de una cantidad de empleados importantes, una cuestión macro que también está impactando. ¿Cuánto está abajo en rojo la provincia, si está bien dicho el término? No, está bien, sí. Puntualmente el déficit que estamos teniendo hoy está rondando los 1.200, 1.400 millones de pesos. Bien. ¿Tiene que ver con lo salarial estrictamente? Estrictamente tiene que ver, en principio, con un desfasaje de la masa salarial, pero porque es a lo que estamos abocados. ¿Sí? Es una masa salarial que saltó muchísimo de la mitad del año para acá. La masa salarial se fue disparando en función de los diferentes acuerdos salariales que se celebraron. Estamos trabajando en poder lograr una unificación, porque esto es una conducta, como hablamos de prácticas, de conductas que en el pasado que no han sido buenas, que de pronto se vayan cerrando desde diferentes lugares, y esto hace que haya una distorsión, una dispersión en cuanto a los recursos, porque los recursos son únicos. Y el ingreso es único, pero tenemos diferentes acuerdos, y esto hace que definitivamente castigue el ingreso que estamos percibiendo. Bueno, ha repetido el gobernador, y con esto cerramos, el tema de honrar los acuerdos, digamos. Esto tiene que ver con los aumentos pautados, cláusula gatillo, eso como sea se va a pagar. Es así, cuando el gobernador anuncia esto, también no hay que dejar de desconocer que se reconocieron casi 1.000 posiciones de trabajo en salud. O sea, personas que estaban en una circunstancia precaria, como monotributistas, fueron incorporados como agentes de la provincia. Lo mismo en el caso de los médicos. O sea, esta gestión tiene una característica que es de alguna manera integrar a todos, y cuando el gobernador plantea que vamos a honrar, ese es el espíritu. Ahora, no podemos dejar de desconocer que tenemos una coyuntura provincial y nacional que nos condicionan los ingresos, y esto debemos decirlo. Entonces, creo que, vuelvo a repetir, tenemos que estar todos más cerca, más comunicados, y de alguna manera comprender que hay una muy buena intención, somos una provincia potencialmente con mucha riqueza, tenemos que trabajar. Gracias por la visita, Oscar. Muy gentil, por venirse hasta el canal, muy amable. Buenas noches. Hacemos la pausa nosotros. En un ratito el diputado provincial y titular de la legislatura, José María Grassini, nos va a acompañar. Ya volvemos. Nuestra dirección en las redes. Comunicate. Canal 12 Web. Opina. Canal 12 Web. Informate. Canal 12 Web. Nuestra dirección en las redes. Canal 12 Web. Canal 12 Web.